visión de la medicina trato de que sea más amplia de lo que nos han acostumbrado o de lo que nos han dirigido a los que nos hemos formado pues, en el siglo XX quizá. Ver al paciente en su conjunto y saber que si un paciente me consulta por dolor pélvico crónico, pues probablemente no me tenga que quedar solo en la pelvis para ver qué le pasa, sino que tengo que verle en su conjunto, cómo es su vida, cómo es su trabajo, desde cuándo le duele y si eso empezó a pasar en un momento concreto de su vida que normalmente coincide con una problemática emocional, familiar, laboral, porque al final es armonizar todo en ese cuerpo, mente, cuerpo, sistema nervioso, sistema musculoesquelético, todo para que el paciente mejore. Y luego el dolor, pues al final a algunos les hace estar muy irascibles y esto afecta en sus vidas personales, laborales, sociales. Otros tienden más hacia la ansiedad o la depresión. O sea, al final se asocia inevitablemente a cambios del estado de ánimo, porque vivir permanentemente con dolor es algo que solo el que lo ha vivido lo puede entender. Pero ¿cuál dirías que es la clave para que estos pacientes se recuperen? Laura lleva 2 décadas trabajando como médico y 15 años ayudando a pacientes con dolor crónico. Conoce muy bien qué supone para alguien vivir con dolor en su día a día. Hoy vuelve al podcast para seguir creando posibilidades a esas personas que sufrís de dolor crónico y sobre todo para devolverle la esperanza. La frase que más me repiten los pacientes que se van el primer día de la consulta, dicen, pues me voy contento porque creo que es posible recuperarme. Bienvenida, Laura, a Creando Posibilidades de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vero, muchas gracias. Pues encantada de estar otra vez aquí, con ganas de que compartamos cositas que en el anterior podcast salieron ideas muy interesantes y seguro que de hoy salen también. Sí, seguro que sí. Fue uno de los episodios más vistos del canal y me hacía mucha ilusión volver a tenerte aquí, pues por eso, ¿no? Pues seguir aportando valor a esas personas que sufren de dolor crónico. Pero te hice una pregunta la vez pasada que siempre la hago, pero me gustaría volver a hacértela, que es ¿quién eres, Laura, a junio 2026? Pensé que ya me iba a salvar de esta pregunta porque ya estaba contestada, aunque he pensado un poco, pero te sigo diciendo lo mismo. He encontrado por dónde ir en determinados caminos, pero sí, sigo buscando hacia dónde quiero llegar, bueno, porque voy disfrutando de ese camino. Entonces, bueno, pues te volvería a decir que soy una mujer en búsqueda de lo que hay detrás de pues lo próximo que haré y bueno, con ideas siempre para ir creciendo. O sea que la definición muy parecida, en un punto distinto, pero la misma definición. Vale, genial. No, me gusta hacerla porque esa pregunta es como muy grande también, pero sé que a veces con el tiempo, con los meses, con los años, vamos cambiando partes de nosotros, ¿no? Y me gusta saber mucho pues esa definición que dais de quién eres, ¿no? Me parece muy curioso. Para quien no vio el otro episodio, ¿a qué te dedicas, Laura? Yo soy médico especialista en rehabilitación y sobre todo trato dos áreas que al final he tenido la suerte de poder fusionarlas. Trato suelo pélvico y dolor crónico. Y en esa Ujú. fusión, pues dolor pélvico crónico es el área en la que más estoy centrada en los últimos años. Ujú. Muy bien. Me gustaría saber también, desde la última vez que nos vimos, que hace como 6, 7 meses, ¿cuál sería el mayor aprendizaje que tú has tenido en este tiempo? Bueno, hay muchos porque es verdad que son meses así como de mucho cambio, pero quizá te diría que lo que más ha cambiado mi forma de hacer lo que hago, iba a decir la forma de hacer medicina, pero en general mi forma de enfrentarme a la vida es cambiar el foco. Antes probablemente lo tenía más en mí, bueno, pues intentando mejorar, hacer las cosas lo mejor posible, aprender, pero siempre el foco puesto en mí. Eso me hacía dejar de hacer las cosas como de verdad estoy dándome cuenta ahora que las puedo hacer. Y te explico un poco que sé que esto Ujú. así dicho en el aire puede quedar un poco abstracto, pero yo, por ejemplo, el enfoque que hago con mis pacientes es distinto al que hacen la mayoría de mis compañeros. Bueno, pues por Ujú. muchos motivos que a lo mejor hoy tratamos. Y aunque yo en la consulta he comprobado que a mis pacientes eso les ayuda, yo hasta ahora tenía cierto, bueno, miedo, no sé qué palabra poner, pero me daba cierto respeto
contar al resto del mundo de forma abierta y sin ningún tipo de filtro qué hago yo con mis pacientes, porque al final es una forma diferente de hacer las cosas. Y claro, me di cuenta, bueno, con ayuda de Dani Marín Ujú, y gente que tú conoces, pues que al final la mejor forma de ayudar a mis pacientes es quitar el foco de mí, saber lo que les puede ayudar y me tiene que dar igual lo que opine el resto. Entonces, quizá ujú. el mayor aprendizaje es centrarme en lo que de verdad puede ayudar a mis pacientes y da igual lo que los demás opinen, sobre todo de mí, o lo que los demás opinen de mi método. Entonces, bueno, pues Ujú. creo que el aprendizaje es ese, sacar el foco fuera. Qué bueno, me lo llevo yo también y seguramente que la gente que nos esté viendo se lo puede llevar a su caso particular, ¿no? Decíamos antes, yo te decía, estoy un poco nerviosa en cada entrevista, estoy nerviosa y tener esa visión de decir, no, el foco no está puesto en mí, sino que el foco está en aportar valor, ¿no? A las personas que nos están viendo, yo creo que es algo que, vamos, nos lo podemos llevar todos. Todos. Decías que tienes un enfoque distinto. Me gustaría saber cuál es tu visión de la medicina. Pregunta compleja. Pues mi visión de la medicina trato de que sea más amplia de lo que nos han acostumbrado o de lo que nos han dirigido a los que nos hemos formado pues en el siglo XX quizá. Yo cuando estudié la carrera, después me especialicé y parece que cada especialista va haciendo sus parcelitas y al final el Ujú, cardiólogo se queda con el corazón, el neumólogo con el pulmón y cada uno tiene su parcela. Pero al final el paciente es un paciente complejo y completo y los pulmones están en un paciente que tiene su corazón, su cerebro y todo. Entonces es verdad que se está intentando volver a ese enfoque de manera que ahora muchos especialistas trabajamos, por ejemplo, en suelo pélvico. Afortunadamente se empieza a trabajar de forma coordinada con el ginecólogo, el urólogo, el médico digestivo, de forma que consigamos con nuestra visión particular tener una visión global del paciente. ujú. Entonces, junto con mis compañeros intento potenciar ese enfoque y en mi propia consulta intento ver al paciente, bueno, el término que se usa ahora, holístico, ver al paciente en su conjunto y saber que si un paciente me consulta por dolor pélvico crónico, pues probablemente no me tenga que quedar solo en la pelvis para ver qué le pasa, sino que tengo que verle en su conjunto, cómo es su vida, cómo es su trabajo, desde cuándo le duele y si eso empezó a pasar en un momento concreto de su vida que normalmente coincide con una problemática emocional, familiar, laboral. Entonces, mi visión trata de buscar, me gusta el concepto de armonía, porque al final es armonizar todo en ese cuerpo, mente, cuerpo, sistema nervioso, sistema musculoesquelético, todo para que el paciente mejore. Entonces, esa es la visión que todavía no la tengo al 100%, pero estoy en camino de ir hacia eso, que creo que es lo que Ujú. más puede ayudar a los pacientes. Me encanta esa definición y que puedas hacer esa, bueno, que tengas esa visión, ¿no? De la medicina. ¿Cuál sería la esencia de la medicina para ti? La esencia de la medicina, pues ser capaz de escuchar al paciente y ser capaz de devolverle, pues te diría, aunque suena un poco así, pero ser capaz de devolverle la ilusión por vivir. A veces los pacientes van acumulando problemas de salud o de otra índole y vamos perdiendo esa ilusión por vivir, pues porque nos vamos conformando cada vez con menos. En el tema, por ejemplo, del dolor, pues muchos pacientes dejan de viajar, dejan de ir al teatro porque no pueden estar 2 horas sentados, dejan de ir al gimnasio porque creen que eso les va mal, dejan de ir con los amigos porque no pueden estar 2 horas sentados en el asiento de la silla del bar, que es incomodísima. Entonces van reduciendo su vida cada vez más y van perdiendo esa ilusión. Entonces yo muchas veces les empiezo en la primera consulta planteándoles el objetivo de a dónde quieren llegar cuando este dolor se les quite. Y ahí Ujú, ponemos el foco. Y es una forma, he descubierto que es una forma acertada de enfocar el problema porque el paciente lo empieza a ver de otra manera, no es seguir hablando de dolor, 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 que ya están hartos de ir a miles de especialistas que ponen el foco en la parte del cuerpo que les duele. Aquí sacamos, otra vez hablamos del foco, en vez de ponerlo en el dolor de la zona de su cuerpo, nos llevamos fuera esa idea de a dónde queremos llegar y es mucho más fácil para el paciente dar los pasos que yo le voy a proponer para recuperarse del dolor, teniendo eso en mente.
Claro, lo pones a él en el centro y tiene la posibilidad de expresarte, pues quizás qué miedos tiene, a dónde quiere llegar y tú tienes ahí el poder de focalizarte mucho más, ¿no? Porque además es que no debemos olvidar los médicos el superpoder que tenemos, que se llama bata blanca, y tanto para bien como para mal puede hacer mucho. Si un paciente le dice a un médico, perdón, si un médico le dice a un paciente que tiene un problema y que ya se olvide de hacer el deporte que sea o que se olvide de lo que más le gusta, pues el paciente, si confía en ese médico, le va a hacer caso. Y le va a hacer caso de por vida, porque a lo mejor ya no vuelve a consultar, eso ya lo da por, es un hecho incuestionable y ya se lo cree para toda la vida. Y lo mismo nos podemos ir al otro extremo. Si yo con mi bata blanca le empiezo a explicar al paciente que ese dolor crónico no es tan crónico, que aunque pensaba que no podía subir escaleras, las puede subir, cualquier cosa le voy dando herramientas para que vea capaz que es posible y que lo empiece a hacer. El paciente lo va comprobando, no es que yo se lo diga, es que el paciente lo va comprobando. Yo le doy herramientas para que dé ese paso y sepa cómo lo tiene que hacer y qué puede notar al hacerlo, qué cosas son importantes y qué cosas no. Y de esa manera vamos, bueno, pues tirando un poquito por tierra las creencias erróneas y construyendo unas nuevas. Bueno, me he ido un poco del tema porque lo que quería decir era que el poder de la bata blanca lo tenemos que saber usar bien cuando ponemos al paciente en el centro, porque vamos a ser, bueno, pues quizá el espejo donde el paciente se vea y le tenemos que proporcionar un reflejo, bueno, bonito y real, realista y esperanzador, Ujú. Y lleno de posibilidades. lleno de posibilidades, eso es. Sí. Me gustaría retomar más adelante este tema, que al final es el de la comunicación paciente-médico, que yo creo que es súper importante, pero primero me gustaría conocer mejor a este paciente. Como con este episodio, quizás acompañarlo y acercarlo un poquito a su bienestar. Entonces, ¿cuál es el motivo principal por el que van a tu consulta? La mayoría de los pacientes que a día de hoy vienen son hombres, jóvenes en su mayoría, entre 25, 40, 45 años, que tienen un dolor pélvico pues desde hace algunos pocos meses, otros años, que además se va acompañando luego de otros síntomas. Es decir, si no lo atendemos bien, pues aparecen síntomas urinarios, disfunción sexual, se van añadiendo cosas y va haciéndose. Yo les pongo el ejemplo de que al final algunos vienen como si fuera una madeja de lana súper liada, que ya no sabes ni por dónde empezar a desenredarla. Y en la consulta pues intentamos ir tirando de ese hilito de lana para ir deshaciendo la madeja. Pero contestando a la pregunta, son pacientes con dolor en la zona de la pelvis pues desde hace meses o años. Ujú. ¿Qué supone, Laura, en el día a día de este paciente tener ese tipo de dolor para que nos podamos hacer una idea y quizás algún hombre que esté viviéndolo pueda sentirse reflejado? Pues lo primero que sienten la mayoría es miedo a tener algo que los médicos no estemos viendo. A la mayoría les han hecho muchísimas pruebas de todo tipo para descartar infección, pruebas de imagen, pruebas de funcionamiento del suelo pélvico y en la mayoría, afortunadamente, todo sale bien. Pero siempre piensan que es que falta una prueba que va a dar el diagnóstico de aquello que les está provocando el dolor y entonces tienen miedo de que se nos esté escapando, que no estemos dando con la tecla. Entonces eso sería lo primero. Y luego el dolor, pues al final a algunos les hace estar muy irascibles y esto afecta en sus vidas personales, laborales, sociales. Otros tienden más hacia la ansiedad o la depresión. O sea, al final se asocia inevitablemente a cambios del estado de ánimo, porque vivir permanentemente con dolor es algo que solo el que lo ha vivido lo puede entender. Entonces, sobre todo te diría, eso es gente que está viviendo con miedo porque ¿qué me estará pasando? Miedo a, si me voy, el otro día un paciente me decía, pues es que el año pasado cancelé las vacaciones con mi familia porque no sabía cómo iba a estar y le daba miedo estar en un lugar lejano sin saber lo que le iba a pasar. Y este año me ha dicho que se va a ir de vacaciones, esté como esté. Entonces, Ujú. bueno, pues ya por lo menos cambia el afrontamiento ante situaciones futuras. Y eso, el miedo a tener algo que se nos escape, miedo a afrontar situaciones del día a día y alteraciones del estado de ánimo que al final condicionan todo el resto de su vida.
Sí, total. Bueno, es que vivir con ese miedo no debe ser fácil, ¿no? De voy a poder hacer esto, va a aparecer el dolor. ¿Qué dudas tienen, Laura, cuando vienen a ti y si podemos resolverle algún tipo de duda, ¿no? Que quizás, porque yo he vivido cerca de personas que tienen dolor, ¿no? Y quizás mejoran, pero luego vuelven a recaer pero ¿y esto no estaba curado? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué tipo de dudas suelen tener? Claro, pues la principal duda es que no entienden cómo si todo está bien pueden tener o siguen teniendo ese dolor. Y para esto es esencial lo que los que trabajamos en esto llamamos educación en dolor, educación en neurociencia del dolor, que es entender cómo el dolor, que es algo inicialmente, bueno, esencial para la vida y una suerte que sintamos el dolor, porque si yo pongo la mano en una superficie que está ardiendo y no me quemara, pues se me achicharraría la mano, el dolor hace que yo la retire. El dolor inicialmente es un mecanismo protector buenísimo, pero en estos pacientes se les vuelve en contra, es lo que llamamos un dolor disfuncional. Entonces, lo primero que hay que hacer con estos pacientes es que entiendan por qué, aunque su cuerpo está bien, su cerebro está interpretando que hay dolor. Y el dolor es real. Yo a todos los pacientes les digo eso porque, bueno, a veces los médicos parece que cuestionamos los síntomas de los pacientes y obviamente si un paciente consulta por dolor es que le duele y eso no lo podemos cuestionar. Pero les explico un ejemplo que a mí me parece muy claro y les suelo decir en la primera consulta, la sensación que tienen pacientes, por ejemplo, con una amputación pues, de una pierna. Es muy conocido la sensación de miembro fantasma o incluso el dolor del miembro fantasma. Pacientes que no tienen una pierna, por el motivo que sea, una infección, un cáncer o un accidente, pero ellos siguen sintiendo la pierna, porque en el cerebro sigue estando representada esa zona del cuerpo. La pierna no está, pero en el cerebro sí que sigue estando esa zona representada. Entonces, los pacientes con dolor pélvico pudieron tener algún evento que les provocó esos síntomas, que ya se ha resuelto, pero el cerebro sigue empeñado en avisar de que ahí hay algún problema. Pero el cerebro se está equivocando. Entonces, lo primero que tienen que hacer los pacientes cuando vienen a la consulta, o la primera duda que les trato de resolver, es que ese dolor es real, pero es un error de evaluación del cerebro, del sistema nervioso. Bueno, intento, a cada paciente se lo explico de una manera dependiendo de, bueno, pues cómo vea que lo va a entender mejor, pero eso es lo principal para entender que el camino hacia la recuperación es posible, entender que es un error de evaluación del cerebro. Wow, es que esto me parece muy fuerte, ¿no? Porque claro, es que la impotencia de alguien que está sufriendo dolor y luego médicamente te dicen, bueno, es que no hay, yo qué sé, un diagnóstico o no sé, pero que persiste ese dolor por un fallo en el cerebro, me parece como doloroso también de como de entender primero el impacto, ¿no? De entenderlo y de pasarlo. Claro, esto hay que hacerlo con mucha delicadeza porque es verdad que si el paciente no entiende este primer aspecto, todo lo demás no lo podemos construir. O sea, esta es la base sobre la que vamos a construir el resto de la consulta. Entonces, esto, pues bueno, requiere un tiempo. Por eso a mí me gusta tener consultas en las que tenga tiempo suficiente para, primero, para escuchar y segundo, para explicarles este concepto. Es verdad que luego, haciéndoles preguntas simples, por ejemplo, es muy habitual que estos pacientes tengan días mejores, días peores o días incluso sin síntomas o épocas sin síntomas y luego épocas en las que, coincidiendo con estrés o con vacaciones o con distintas situaciones vitales, los síntomas vuelven y mucho más intensos. Entonces, eso no hay forma de explicarlo en principio si no hay un problema en el cuerpo. O sea, que los síntomas cambien en función de factores externos, pues se explica entendiendo este enfoque y algunos otros ejemplos del día a día del paciente que de repente empieza a pensar y dice, pues es verdad que esto va teniendo sentido. Entonces, bueno, es ir construyendo, pues al final, lo que llamamos narrativa del dolor. Lo que se cuenta al paciente de lo que le está pasando es súper importante. Los pacientes vienen convencidos de que tienen esa infección en la próstata, aunque las pruebas hayan salido 20, 25, 30 veces negativas. O sea, son pacientes que se han repetido las pruebas muchísimas veces, pero como siguen teniendo los síntomas, pues ellos están convencidos de que el problema sigue ahí. Entonces, bueno, pues no es lo mismo que se cuenten, tengo una infección que ya se me ha quedado ahí para toda la vida, que se cuenten, aunque lo entiendan regular,
que es un problema de mi sistema nervioso, que tengo que aprender a regularlo y demás. Entonces, lo primero es cambiarles la narrativa del dolor. Yo siempre cuento un ejemplo que también me parece muy, muy útil, porque un estímulo en nuestro cuerpo lo podemos interpretar de muchas maneras. Esto es un ejemplo muy simple, pero imagínate, Vero, que estoy en una parada de autobús a las 2 de la madrugada y de repente noto una mano en mi cuello. Pues puedo tener dos interpretaciones de la realidad según el contexto. Puede ser la mano de mi pareja que me está agarrando para acariciarme o la mano de una persona que viene a agredirme. Dependiendo del contexto y de la situación y de cómo yo, dependiendo de si estoy sola o no, voy a interpretar directamente una cosa, pero que todo el contexto que rodea al simple tacto de una mano sobre mi hombro, sobre mi cuello, le va a dar al cerebro o va a llegar al cerebro de una forma muy diferente. Entonces, esta es la narrativa. Si yo sé que estoy sola en la parada del autobús, pues probablemente lo voy a interpretar desde el miedo. Si estoy acompañada, voy a entender que es un gesto de cariño. Entonces, este ejemplo tan simple sirve para entender que dependiendo de qué me cuente yo que me está pasando en mi pelvis, mi forma de afrontarlo, o desde el miedo o desde la calma, va a cambiar todo lo demás. Dices que es súper importante esta narrativa interna, pero ¿cuál dirías que es la clave para que estos pacientes se recuperen? Hola, espero que te esté gustando mucho el episodio. Si es así, regálanos un like, un me gusta y suscríbete al canal, que es gratis. Puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando haya nueva entrevista o nuevos vídeos, que al igual empiezo a subir cosas un poquito diferentes, un poquito de todo, entrevistas y vídeos. Y si te gusta escucharme en vez de verme, o escucharnos en vez de vernos, hay que ver, aquí la prota. Te animo a ir a Spotify, que allí también cuelgo cada episodio, y suscribirte al canal y si lo quieres valorar ya con 5 estrellas, pues vamos. Te dejo con el episodio y seguimos creando posibilidades. Pues quizá te diría que confíen en la persona que les está tratando y se dejen guiar en todos los aspectos que va a implicar su recuperación, porque si no termina de convencerles este primer clic que tienen que hacer, lo demás no lo van a hacer. Entonces, para conseguir adherencia y conseguir que el paciente dé los pasos que necesitamos que dé, el primer requisito es que confíe en el terapeuta, en el médico, en quien les esté tratando. Entonces, quizá ahí el primer paso es la confianza. La clave sería la confianza. Aquí me viene a sacar a relucir lo que comentábamos al principio de la importancia de la comunicación, la relación paciente-médico, porque yo creo que aquí puede variar mucho según se dé este tipo de comunicación, ¿no? Sabes que fuera de cámara yo te he explicado algún caso personal con diferentes médicos y para mí me cambia totalmente la perspectiva, ¿no? ¿Cómo sería una buena comunicación entre paciente-médico y médico-paciente? Lo básico, evidentemente, es la escucha bidireccional y una escucha que yo llamo escucha terapéutica, porque a veces, jolín, los pacientes muchas veces tienen la sensación de no haber podido contar al médico lo que querían contar, que es verdad que cuando tenemos un buen ojo clínico a veces tampoco necesitamos que nos cuenten mucho más los pacientes. El perfil de pacientes que me consultan son súper parecidos y ya con los años que llevo tratando este tipo de patologías es como que ya les veo venir y sé, bueno, pues puedo anticiparme a lo que me van a contar, pero aún así yo dejo que me cuenten su historia, les hago quizá preguntas que aunque me sepa la respuesta, quiero que ellos verbalicen esa respuesta porque les da también información. Esto que te digo de la escucha terapéutica, yo les escucho, pero les estoy haciendo preguntas para que ellos mismos pues sean conscientes de sus respuestas o se les desmonten las ideas estas, las narrativas equivocadas que traen. Entonces, escuchar, preguntar, esa sería lo principal en la dirección paciente-médico. Y luego, pues, médico-paciente, volvemos a este punto que hemos dicho, pues darle la confianza
que garantice que lo que yo le voy a decir lo va a hacer a pies juntillas y va a creer en cada paso que le voy a proponer dar. Ujú. Me gusta mucho esto porque creo totalmente que el tipo de comunicación crea la confianza entre paciente y doctor, o sea, que tú confíes en la persona que tienes delante y que digas, pues venga, va, si esto, voy a hacer esto, porque si no te explican o no te sientes visto, ¿no? Quizás por tu médico, si tú ya estás preocupado, tienes este tipo de dolor, estás angustiado, tienes un poco de ansiedad quizás, pues si no te sientes visto, escuchado, ¿cómo sales de esa consulta, no? Efectivamente. Qué bueno. ¿Qué es lo que dirías que aporta ese tipo de comunicación a tu acompañamiento? Pues sin duda, devolverles la esperanza en una primera consulta sobre todo, porque luego ya todo es más relajado y yo ya no mido tanto dar estos espacios de comunicación. Quiero decir, las consultas siguen siendo centradas en el paciente, pero en la primera consulta me centro mucho en conseguir conectar con el paciente para devolverle la esperanza. La frase que más me repiten los pacientes que se van el primer día de la consulta, dicen, pues me voy contento porque creo que es posible recuperarme. Todavía no saben si se van a recuperar o no, pero ya creen que es posible, porque son pacientes que llegan asumiendo, porque se lo han dicho así, que ese dolor es para toda su vida. Entonces, para mí lo más importante es que ese primer día salgan con la esperanza de que se pueden recuperar. Luego ya veremos. Cada paciente es un mundo y hay pacientes que van muy bien relativamente rápido, otros pues la mejoría no es tan rápida, pero lo que yo necesito el primer día es que salgan con esa esperanza Ujú. y la mayoría salen con esa esperanza. Qué bueno. Recuerdo que en la última entrevista también hablabas que este tipo de pacientes quizás para ellos es un tema tabú que no pueden compartir con sus familiares, sus amigos, que como has dicho antes, ¿no? Pues quizás se privan de hacer ciertas cosas. ¿Qué les podrías decir a esos tipos de pacientes, ¿no? Que no se atreven a hablar claramente de lo que les pasa, ¿no? Y que quizás el único lugar donde se atreven es contigo o con su doctora, pero claro, cómo afecta a su día a día, ¿no? Y con el entorno. Yo, claro, les animo a que lo cuenten, porque es el sentirte incomprendido en tu entorno. Ya, un problema es sentirte incomprendido por el sector médico, pero sentirte incomprendido en tu entorno es casi peor, porque, bueno, pues si no tienes ganas de hacer determinadas cosas y la gente no entiende por qué, pues, bueno, te dicen cosas que a lo mejor no te apetece oír. Bueno, tengo pacientes que han estado de baja y no saben qué decirle a sus compañeros. Claro, uno entiende si tengo una fractura de muñeca, está muy claro que no me puedo incorporar hasta que no me recupere con la rehabilitación y pueda mover hasta un punto, hasta el otro, pero en esto que va por dentro y que es subjetivo y que no es objetivable, es muy difícil. Entonces, bueno, pues creo que es importante que cada paciente sepa hasta dónde tiene que llegar con cada persona. No es lo mismo hasta Ujú. dónde tienes que hacerte tú entender por tu pareja o por tus padres o por tus hijos que por el entorno más lejano, que a veces nos importa mucho y bueno, pues volvemos a lo que hablábamos al principio. El foco lo tenemos que a veces saber dónde lo estamos poniendo. Entonces yo creo que les resulta útil. Yo trabajo, intento plantear siempre metáforas que ayudan mucho a entender y entonces las metáforas que yo les planteo, les animo a que las usen con sus familiares, porque además uno cuando lo verbaliza parece que le da más sentido, lo entiende incluso mejor de lo que lo ha entendido en la consulta. Entonces sí que les animo a hablar con aquellas personas con las que sea importante hacerlo y a expresar todo lo que sienten y que les trasladen lo que han entendido en la consulta, que yo intento, dentro de que es un proceso, un mecanismo complejo este del dolor crónico, pero intento bajarlo a tierra para que luego lo puedan verbalizar. De hecho, les animo porque, como te digo, eso les refuerza entender lo que yo les he querido transmitir. Qué bueno. En ese proceso, Laura, que tú haces de acompañamiento, ¿cuál dirías que es el papel que tienes tú y cuál dirías que es el papel que tiene el paciente para esa recuperación? Mira, pues yo cuento una metáfora que es un poco, bueno, te la voy a contar porque yo creo que puede resultar útil a los pacientes y aquí tenemos el papel del paciente y mi papel muy claro. Esto que te comentaba al principio de que a los pacientes con dolor crónico, no solo pélvico, pacientes con dolor crónico es muy habitual que les hayan hecho muchas pruebas en las que todo está normal o no hay nada que justifique sus dolores. Entonces yo les hago la comparativa
de que su cuerpo es como un avión que ha pasado todos los controles de los ingenieros y han comprobado que todo está bien. Y es verdad que, bueno, pues si este paciente quiere ir a su destino, que puede ser pues ir al teatro con su marido o jugar con sus nietos, el destino cada uno el que tenga en su cabeza, pues a veces para ir a ese destino el vuelo va regular, pero el vuelo no va regular porque el avión esté estropeado o viejo o dañado. La razón por la que el vuelo no va bien es por el piloto. Y el piloto representa el sistema nervioso o el cerebro del paciente, que es un cerebro o un sistema nervioso que está volando con miedo, bueno, sí, con miedo a lo que pueda pasar, a si hay una tormenta, si hay, o son aviones que solo esperan días soleados para salir, pilotos que solo esperan el día soleado para salir, y si hay una nube en el cielo ya dicen, hoy no voy a salir por si acaso se me estropea el vuelo. Entonces, ese piloto tiene que estar en calma, saber que está preparado para volar porque ha hecho sus formaciones y es un piloto que tiene formación para volar y tener la tranquilidad de que va a poder llegar del punto A al punto B sin problema. Y mi papel ahí, en la metáfora, es ser la torre de control que le recuerda esto al piloto. Le recuerda al piloto que su avión está perfecto, que el destino al que quiere volar es posible llegar y le guía para hacer esas adaptaciones o esas recomendaciones que necesita escuchar el piloto para volver a tener confianza en sí mismo. Entonces, bueno, yo creo que en esta metáfora se ve bien que el piloto tiene un papel activo y que debe ser el protagonista de su proceso y yo estoy ahí acompañando. Y esto me lleva a algo importante que a veces también se nos olvida por el tipo de medicina que hacemos tan rápido bueno, pues centrado a veces en pruebas y en fármacos y en píldoras mágicas, la importancia de poner al paciente en el centro de nuevo, pero no solo para escucharle, sino también para darle el papel protagonista en su recuperación. Los pacientes a mi consulta no vienen a que yo les haga. De hecho, bueno, pues a veces hacemos tratamiento manual o hacemos cosas en las que yo les ayudo de forma activa, pero la mayor parte de las cosas dependen de ellos. Pues ser conscientes de su cuerpo, respirar, hacer ejercicio, todo está en ellos. Entonces, lo fundamental en este proceso es que yo consiga que el paciente confíe en mí para que sea capaz de asumir el papel activo que necesito que asuma para salir de ahí. Qué bueno. Sí, es que yo te estoy escuchando y pienso, es que es súper importante entender qué nos pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa, que alguien, en este caso con bata blanca, me explique por qué estoy teniendo este dolor y no tengo ninguna otra cosa, cómo funciona mi cerebro, o sea, entonces me parece como fundamental pues tener a alguien ahí que te esté explicando que funcionas bien, que puedes volar, que puedes llegar hasta México, como tu paciente aquel que, bueno, estuve leyendo los comentarios de tu episodio y recuerdo un paciente que era de México, ¿no? Entonces me parece como muy curioso cómo es este acompañamiento de forma digital sin ir a la consulta. ¿Cómo es, Laura? Pues sorprendentemente muy beneficioso. Yo tenía cierto reparo a dar el paso de, yo hago consultas online, pero normalmente es un formato mixto, pues les veo en la consulta y luego si son pacientes de fuera de Madrid o que están en Madrid pero que no les va bien venir o que solo necesitamos hablar de algunos aspectos, pues combinamos el formato presencial con el online. Pero sí que varios pacientes de Latinoamérica contactaron conmigo y me decían, ¿usted puede ayudarme y demás? Y claro, a mí al principio me parecía que me iba a quedar como a medias en el proceso, pero empecé a hacer esas consultas y como digo, sorprendentemente son pacientes que han evolucionado muy bien. Muchos incluso sin necesitar pues ni ir a fisios ni hacer ninguna cosa presencial, o sea, con pautas, recomendaciones, en algunos casos sí que manejo fármacos, pues algunos simplemente con eso han mejorado. Otros a lo mejor pues les digo, búscate una fisioterapeuta que te pueda explorar, ver cómo está la zona, que bueno, pues afortunadamente es verdad que en Latinoamérica hay, dependiendo de la zona, pues no hay fisios como aquí que podemos tenerlos a la vuelta de la esquina, fisios que sepan tratar bien el suelo pélvico, allí no es tan habitual, pero bueno, siempre si buscan lo pueden encontrar. Entonces, dependiendo del abordaje que cada uno necesita, pues lo adaptamos y sí que se puede mejorar. Por lo que te decía al principio, al final la piedra angular del proceso es la educación, que el paciente entienda lo que le pasa, quizá más lo que no le pasa,
y ese acompañamiento en la exposición gradual a las cosas que ha dejado de hacer se puede hacer perfectamente aunque haya una pantalla de por medio. Entonces, la verdad que es algo muy agradecido porque, bueno, pues que en la distancia los pacientes puedan mejorar es muy satisfactorio. Qué bueno, qué bueno. Y también abre muchísimas posibilidades más, porque puedes Efectivamente. alcanzar muchísimas personas más y eso es muy potente. Ahora me gustaría como enfocar la entrevista para prevenir ese dolor, ¿no? O sea, estamos hablando de pacientes que tienen ya este dolor crónico, que están ahí, pero me gustaría como poner el foco en crear salud y prevenir dolor, ¿no? Entonces, si nos podrías dar algún tipo de hábito, algo que podríamos hacer para evitar esto. Ya sabes tú, y de esto sé que coincides conmigo, si te tuviera que decir una palabra te diría yoga. Si fuera así una Ah, sola sí, es palabra y una sola verdad. idea, te diría yoga. Porque al final el yoga combina lo que yo hago en el tratamiento y lo que te diría que quiero hacer o deberíamos hacer o deberíamos proponer a tus escuchantes que hagan para evitar llegar a este punto. Porque el yoga pasa por los puntos que me parecen a mí esenciales, que son, creo que lo hablamos la otra vez, pero la percepción del cuerpo, escuchar a nuestro cuerpo, respirar, que son dos cosas que quizá, vamos, quizá no, hay que hacer a la vez, escuchar a nuestro cuerpo desde la respiración y desde ahí conectar y ver qué nos está pasando. Pues a lo mejor si escuchamos al cuerpo empezamos a notar antes de tener que consultar a un especialista que yo noto mucha tensión en el suelo pélvico, sensaciones que no me gustan. Entonces, ahí nos podríamos anticipar y prevenir. Entonces, escuchar al cuerpo, respirar, hacer el ejercicio que más nos guste. Da igual, hay 1000 disciplinas a día de hoy, afortunadamente hay 1000 deportes que podemos elegir. Lo que yo recomiendo es elegir un deporte que a la persona le guste, le resulte cómodo, que no sea un esfuerzo ponerse la ropa de deporte e ir a hacerlo. Y creo que es importante combinar estiramientos, pues eso, o bien hacer una clase de yoga o buscarse unos estiramientos sencillitos para esa parte de conectar con el cuerpo y de la respiración, complementarla y tener una percepción de cómo está nuestro cuerpo. De manera que si yo un día voy aceleradísima, pero me doy ese espacio de 5, 10, 15 minutos, que luego se acaba convirtiendo normalmente en media hora porque el paciente, la persona, perdón, siente que eso le va bien y entonces amplía ese espacio. Entonces, eso es como un cortafuegos al ritmo de vida que llevamos casi todos. Y es Ujú. el denominador común que te decía que tienen la mayoría de mis pacientes. La mayoría de los pacientes son pues gente muy autoexigente, con estilos de vida todo muy apretado, a la carrera. Si en ese tipo de vida la persona encaja este ratito que te digo de respirar, conectar, estirar un poco después de haber hecho su deporte favorito, probablemente no llegaríamos al punto de tener que consultar una consulta de dolor crónico o a un urólogo o a otro especialista. Entonces, la prevención yo diría Ujú. que pasa por ahí. Me encanta que digas lo del yoga porque sabes que a mí amo el yoga. Y sí, o sea, tomar, como decías en la otra entrevista, recuerdo que decías, ¿no? Que es muy importante tomar conciencia de tu propio cuerpo para poder relajarlo, claro, para poder relajar esa zona. Y algo que se nos quedó pendiente, que hablabas también de la importancia de la respiración, pero en aquel episodio hablaste de la respiración nasal. ¿Nos podrías explicar por qué es tan importante ese tipo de respiración? Pues aquí me baso en la divulgación que hace Nazaret Castellanos, que nos encanta, y Ujú. habla mucho de la respiración, y en ella fue de las primeras personas en las que empecé a escuchar la importancia que se le daba, bueno, que se le volvía a dar desde la neurociencia, o que se le daba desde la neurociencia a algo que, por ejemplo, el yoga ya promueve desde hace miles de años. A mí me pareció muy curioso porque, pues cuando yo empecé a hacer yoga, me llamaba la atención que, claro, yo el primer día llegué inhalando por la nariz, exhalando por la boca y muy, pensaba que muy consciente de lo que estaba haciendo y el profesor muy sutilmente me dijo, solo por la nariz. Tal. Y bueno, pues aquello me llamó la atención y como digo, escuchando a Nazaret Castellanos, pues los estudios más recientes, bueno, de los últimos años en neurociencia, confirman esto que el yoga nos llevaba miles de años diciéndonos. ¿Por qué es importante la respiración nasal? Pues además de por motivos físicos, que al inhalar por la nariz el aire se calienta, se filtra, los pelitos que tenemos retienen a los posibles gérmenes. Aparte de eso, se ha demostrado que a nivel cerebral hay cambios
que influyen tanto en la memoria como en la atención como en el estado de ánimo. No vamos a entrar ahora en la memoria y la atención, que también daría para mucho, pero es un tema súper interesante, pero centrándonos en el tema del estado de ánimo, se ha visto que al respirar, al inhalar sobre todo, lo más potente es la inhalación por la nariz, se activa de una forma concreta la zona de la amígdala, que es una zona relacionada con la gestión de las emociones. Una persona que está muy estresada o que es muy irascible o que está siempre de mal humor, tiene, y esto se ha visto en estudios, el tamaño de la amígdala es mucho mayor que el de una persona que es calmada, que hace meditación, que hace pues una vida mucho más calmada. Entonces, la respiración nasal actúa directamente sobre esta zona, sobre la amígdala, influyendo en el control de las emociones. Y esto está directamente relacionado con el control del dolor. Es decir, si yo, antes lo decía, una persona con dolor al final está más irascible y si estás más irascible, la percepción del dolor se multiplica o se empeora la sensación de dolor. Entonces, este círculo vicioso, solo con algo tan simple como respirar, lo podemos empezar a modular. Entonces, evidentemente no es una solución mágica, pero yo tengo clarísimo que la solución pasa por la respiración, por este motivo, la respiración nasal. Ujú. Vamos, no creo que sea mágico como tú dices, ¿no? Pero claro, esto es un continuo de hacer este tipo de respiración, de hacer otro tipo de cosas como las que nos has comentado, o hacer yoga, la conciencia, bueno, muchas cosas, ¿no? A mí me apasiona este tema de la respiración y me gusta entenderlo un poquito más. Yo, sin saber muy bien por qué, pero como os escucho, te he escuchado a ti, he escuchado a otra chica, Sandra Yagüe, de respiración neuroepigenética, que también habla de la importancia de inhalar y exhalar por la nariz. Mi profe de yoga, que siempre pues, me lo dice que es así, y yo me voy a pasear y voy así, y subo las escaleras y voy así, ¿no? Y digo, yo creo que estoy haciendo bien así. Claro, porque la idea es trasladarlo, lo más potente, aparte del ratito, los 10 minutos, 5, media hora que uno pueda estar con el foco en la respiración, que es muy beneficioso. Lo principal es que eso luego se va trasladando al día a día. Esto es como cuando vamos a una sesión de corrección postural, más allá de la media hora esa o de los ejercicios que nos mande la fisio para corregir la postura, lo que buscamos es que eso se traslade al día a día y que sin yo estar permanentemente pensando en que tengo que estar derecha, mi cuerpo ya va conectando con esa postura adecuada. Pues aquí lo mismo, yo entreno la respiración para que ahora cuando estamos hablando o cuando estás subiendo las escaleras, como dices, o haciendo cualquier otra cosa, sin pensarlo, tengas ese patrón incorporado, porque al final casi todos nos vamos a hacer una respiración como estoy haciendo yo ahora por la boca, entrecortada, superficial. Cuanto más la entrenemos, más vamos a conseguir que en nuestro día a día sea el patrón que predomina y todos esos beneficios pues se estén produciendo sin ni siquiera darnos cuenta. Ujú. Entonces sería como esa escucha del cuerpo, la conciencia del cuerpo, hacer yoga o hacer el ejercicio que cada uno disfrute también, que es importante. La respiración, ¿qué más hábitos podemos tener en este día a día para construir salud y prevenir el dolor? Pues aquí, por supuesto, que todos los demás hábitos que los médicos en general parece que somos un poco pesados, pero cada vez se va demostrando más a través de la neurociencia, como decíamos, los efectos que a nivel cerebral tienen todas las cosas que se han recomendado toda la vida. Pues estar al aire libre, que nos dé el sol con protección y en unas horas, no en las horas centrales del día, pero la luz del amanecer y del atardecer, que tan importante se está viendo ahora, sobre todo, por ejemplo, para el sueño, que es la segunda recomendación. O sea, te hablaría de exposición, estar al aire libre y exposición a la luz solar, el descanso nocturno, que al estar expuesto en estas horas del amanecer y del atardecer, eso permite que se regulen los ritmos circadianos y nos permita tener un descanso nocturno más reparador. Por supuesto, una nutrición adecuada, los niveles de vitamina D, que tanto se sabe y es verdad que influyen en muchos aspectos de la salud y también en el dolor. Pues todas estas pequeñas cositas es lo que tú decías antes, al final van sumando. Por sí sola ninguna quita el dolor, pero si atendemos a todos estos aspectos, es mucho más fácil que la persona se pueda ir encontrando mejor y todo suma. Entonces, bueno, yo tampoco me meto, yo no soy nutricionista ni me meto nunca en aspectos de la nutrición, pero sí que les pregunto y cuando hay
una persona que tiene unos hábitos muy malos, pues sí que le digo que preste atención a eso y que, bueno, pues o consulte con un nutricionista o, bueno, pues que se ponga a solucionarlo porque es algo que no podemos dejar ahí de lado. En esta visión que Ujú. estamos hablando integral o holística del paciente, pues evidentemente lo que se meta en el cuerpo, pues claro que puede influir. Entonces, sí, todos esos aspectos son tan importantes como todo lo anterior, sí. Ujú. Sí, a pesar de que, bueno, tú no seas especialista, o sea, nutricionista o especialista en todo esto, está muy bien. Yo lo encuentro muy importante, como ya he explicado en alguna otra ocasión, yo tengo endometriosis y cuando he ido al ginecólogo, que es especialista, también me ha hablado, pues a lo mejor de estudios que se están haciendo en cuanto a qué tipo de alimentación es buena para mí, que me puede ayudar, qué tal. Entonces es como lo que dices, ¿no? Esa visión integrativa y que el doctor, el especialista, te pueda hablar también de otros aspectos y ver a la persona como un todo y no como una parte del cuerpo. Exactamente, sí. Además, bueno, a mí me encanta la medicina integrativa que ahora cada vez se va oyendo más, hay más especialistas formados, pues hay pacientes que les he derivado a este enfoque porque necesitan algo, bueno, pues mirarlo desde otro lado. Hay alteraciones que yo desde esta parcela mía tampoco puedo ayudar a solucionar. Entonces también hay que saber cuándo no es suficiente lo que yo les puedo ofrecer. Y efectivamente el enfoque de la medicina integrativa es muy necesario en muchos pacientes. Ujú. Qué bueno, Laura. Para acabar, no sé si se ha quedado algo por ahí que te gustaría decirnos o explicarnos. Yo creo que hemos hablado bastante Ujú. del enfoque con el que yo quiero ayudar a estos pacientes que a día de hoy no están tan bien tratados como podrían estarlo. O sea que sí. Muy bien, y para acabar ya, pues sabes que hago una pregunta siempre porque me encanta crear posibilidades para mí, para ti, para las personas que nos estén viendo y yo las posibilidades las veo como semillitas en la mente, ¿no? Del que te está escuchando. Es lo que tú dices, la educación es muy importante, la información es muy importante. Si yo escucho algo que desconozco, puede hacer clic en mí para que empiece a abrir camino por ahí, ¿no? Entonces, ¿con qué posibilidad te quedarías para dejar aquí sembrada y que puedan escuchar las personas? La primera, voy a dejar dos semillitas, ¿vale? La Vale. primera que yo dejaría es que los pacientes o las personas no se conformen si no están bien y no les han sabido decir por qué, ya sea dolor u otros síntomas. Es verdad que, bueno, pues la medicina es muy compleja y cada especialista, pues al final nos quedamos con aquello que mejor se nos da o más nos gusta o con lo que más experiencia vamos teniendo, pero no podemos abarcarlo todo. Entonces, que las personas que no han conseguido estar bien a pesar de los especialistas a los que han consultado, intenten seguir buscando. Afortunadamente ahora en Internet se puede encontrar casi de todo. Entonces, bueno, yo tampoco animo a la gente a dar palos de ciego, pero casi todos los médicos sanitarios que hay ahora, pues tenemos opiniones, reseñas que nos pueden guiar un poco, que no es 100% fiable eso, pero sí que creo que ahora en ese sentido es más fácil buscar a un profesional que pueda responder a nuestras necesidades. Entonces, las personas que no hayan encontrado esa solución que están buscando, que no tiren la toalla y que sigan buscando porque la vida merece la pena vivirla estando bien. Mm. Y la segunda semilla que yo estoy plantando, que todavía la estoy plantando, pero espero que empiece a germinar pronto, es precisamente una newsletter para poder llegar a cuantas más personas mejor y contarles esto de una forma pues amable, a fuego lento, e ir contándoles poco a poco cómo funciona nuestro cuerpo. Es verdad que yo a veces en la primera consulta tengo la sensación de abrumar un poco a los pacientes porque les quiero contar tantas cosas que sé que les pueden ayudar, que digo, mira, lo siento, pero es que necesitas saber esto. Pues en una newsletter creo que es el espacio perfecto para ir contando estas cosas poco a poco, que cada uno lo lea cuando sienta que puede recibir esa información de forma adecuada. Y con esto pretendo ayudar a las personas que tienen dolor crónico y, como tú decías antes, a prevenirlo. O sea, entender estas cosas que podemos ir haciendo para que no nos pase esto o para que lo identifiquemos antes de que la cosa llegue a ser más compleja o cronifique. Entonces, bueno, pues esas son las dos semillas que yo dejaría Mm. plantadas en tu Qué episodio de bueno. hoy.
Me avisarás cuando esté activa la newsletter y la pondré aquí en la descripción para que cuando vean el vídeo, pues aquí estará. Cuando salga activa, estará por aquí. Te avisaré, fenomenal. Qué bueno, pues muchas gracias, Laura, por crear tantas posibilidades. Gracias por tu labor también divulgativa, ¿no? Yo creo que es muy importante, sabes que amo la comunicación, tú también. Creo que es muy importante comunicar, pasar esta información, ¿no? Ya sé que en una hora de tiempo no podemos aquí solucionar el mundo, que nos gustaría, pero no vamos a pretender solucionarlo, pero al menos crear posibilidades, nunca mejor dicho, para esas personas que quizás están sufriendo, que tienen dolor crónico, que no saben qué hacer. Entonces, mil gracias por lo que haces. Gracias a ti por dejarme esta ventanita para contárselo al mundo. Muchas gracias. Y a vosotros que nos estáis viendo, mil gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del episodio. Darle a me gusta si os ha gustado el episodio, compartir con quien sintáis que le puede ayudar y nos vemos en el próximo episodio creando posibilidades. Chao. Ojalá algo de lo que hayas escuchado aquí te haya ayudado a conectar con ese poder que todos tenemos dentro para pilotar nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida. Porque como dice Laura, merece la pena vivir estando bien y disfrutando de las vistas. Hay etapas de la vida en las que solo hay días nublados y que cuesta que se cuele la luz del sol. Quizás aprendimos que con esas nubes no podemos disfrutar. Esta es una invitación a cuestionar eso que aprendimos y que nos limite a disfrutar de la vida. Por eso hoy me gustaría acabar con una reflexión. Cuando renunciamos al pasado y a un futuro incierto, por definición, nuestra vida se abre a infinitas posibilidades. Gracias por estar al otro lado.